Bueno, muy agradecido. Y quiero hablar del béisbol. Es un deporte que la gente no conoce mucho en Costa Rica, que no se sigue mucho, que no se conocen mucho las reglas. Yo jugué béisbol como a los 8 años hasta casi los 18. Y fue un deporte que me enseñó disciplina, me enseñó a esforzarme, a luchar, a tratar de ser mejor. Y con el apoyo de mis padres logré ser jugador de la selección de Costa Rica de béisbol. Se preguntarán tal vez por qué estoy hablando de béisbol, que tiene que ver con el código de la felicidad. Yo empecé a jugar béisbol desde niño. Nosotros, la mayoría de los niños, somos o nos acordamos de esa etapa de la vida de nosotros, que éramos felices, que no teníamos ningún problema de nada, porque no nos preocupaba lo que pensaban los demás, porque simplemente lo que queríamos hacer lo hacíamos. No nos poníamos esas preguntas, que si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, no, nada más lo hacíamos. No estábamos buscando la validación de los demás, que la gente aprobara nuestras ideas, sino que simplemente fluíamos. Y por eso éramos tan felices. Pero, ¿qué pasó de la niñez a la etapa adulta? Nos fuimos llenando de creencias, de miedos. Y entonces, todo eso al final impacta nuestra vida cuando somos adultos. Y entonces todo esto de la niñez a la adultez es una historia. Y es mi historia. Mi historia no comienza cuando yo me hice médico. Y tampoco comienza cuando dejé de beber alcohol. Comienza hace muchos años. Cuando yo tenía 15 años y probé mi primer trago. Ese trago, aunque nadie lo veía, no fue una travesura de adolescente. Fue un refugio. Yo desde niño sentía que algo me faltaba. Sentí un vacío. Y ese vacío era mi historia, era mi adopción. Cuando yo llegué a la vida, llegué a este mundo sin entenderlo. Y así fui creciendo, sintiendo un profundo sentimiento de que había un hueco, pero que yo no sabía cómo llamarlo. Era como estar viviendo una vida con una pregunta sin respuesta. ¿Quién soy realmente? Entonces, ese vacío se convirtió en mi sombra silenciosa, que a la edad de 15 años parecía que el alcohol era lo único que podía callarla. Y muchas personas pensaban que yo era un joven responsable, pero en ese tiempo yo lo que estaba era aprendiendo a vivir sin sentir, a cumplir, a ser fuerte y a no ver mis heridas. Y así fue como yo llegué a la medicina. Me volví el médico que solucionaba, el médico que sanaba, el médico que sabía. Pero por dentro mi historia era otra. Mi mente siempre fue una batalla. Siempre la ansiedad me perseguía a todo lado. Siempre estaba buscando la aprobación de los demás. Y en la escuela me acuerdo que no tenía muy buena relación con mis compañeros. Siempre pensando negativo, como que algo malo iba a pasar. Pero al final no pasaba nada. Y en ese momento el alcohol se convirtió en mi botón de apagar. No era fiesta, no era diversión, era supervivencia. Mi forma de no sentirme roto, mi forma de no escuchar mi mente y escapar de mí. Muchas personas piensan que para uno cambiar tiene que tocar fondo o tiene que vivir una tragedia. Y yo pienso que, pues yo pasé por ahí. Cuando a mí me quitaron lo que yo más quiero en mi vida, que son mis hijos, yo sentí un dolor que inundó mi alma. En ese tiempo solo veía vacío y me sentía totalmente, era un hombre desconectado. Y viví así casi 20 años, pero entendí algo en ese momento que lo cambió todo. Y no era el alcohol, ni era la ansiedad, sino que estaba desconectado de mí, que había vivido lejos de mí toda mi vida, que había vivido lejos de mi historia, lejos de mi realidad. Y el cambio no fue nada fácil, no fue rápido, pero fue real. Fue cuando yo empecé a mirarme hacia adentro, empecé a escuchar mi cuerpo
a ver mis heridas y a dejar de estar huyendo. Entonces, a nivel de la neurociencia, nos dice que cuando nosotros como humanos logramos entender o observar nuestros pensamientos, esa amígdala, que es la parte del cerebro, la parte del miedo, se calma y nuestra corteza prefrontal, que es la parte consciente, se vuelve a encender. Y desde la espiritualidad se dice algo muy simple, que cuando nosotros nos encontramos, sanamos. Y yo creo que eso fue lo que me pasó a mí, que volví a mí después de muchos años. Y ahí en ese momento el alcohol perdió fuerza y la ansiedad me dejó de perseguir a todo lado. Una ansiedad que eran muchos años de ansiedad, más de 20 años de vivir anestesiándome. Y al final, aparte de anestesiarme, yo lo que quería era escapar de mí mismo. ¿Por qué cuento esto hoy? Porque yo sé que muchas personas están viviendo de esta forma. Están viviendo por fuera, pero sienten un hueco por adentro. Y ese hueco que nadie ve. Son personas que viven con ansiedad, que viven con ruido en la mente y que están siempre huyendo de algo que ni siquiera saben llamar. Yo también sé lo que es vivir desconectado y sé lo que es anestesiarme siempre para no sentir. Porque al final eso es lo que hacemos. Buscamos cualquier cosa para anestesiarnos, para no vivir en el mundo presente. Y además de eso, de escapar siempre de mí mismo, de no mirar mi mente. Pero también aprendí a volver a mí. Y creo que cuando yo volví a mí, eso fue lo que verdaderamente me ayudó. Y hoy yo estoy aquí para ayudarles a ustedes a ver la vida a tener un poco, despertar la conciencia y mirar la vida de otra manera. Porque mi dolor tenía un código y cuando yo lo descubrí, mi vida verdaderamente cambió. Y hoy estoy aquí para ayudarles a descifrarle a ustedes. Porque el dolor en la vida no es un castigo, es siempre una invitación, una llamada, una puerta para que nosotros la atravesamos. Y cuando nosotros atravesamos esa puerta, ya la vida no vuelve a ser igual. Pero cuando nosotros descubrimos, porque el dolor de ustedes también tiene un código, cuando ustedes lo descubren, la vida cambia para siempre. Yo quiero darle la bienvenida al código de la felicidad. Me encanta las personas que están aquí hoy, personas que aprecio y que agradezco de corazón que estén aquí. Voy a hablar un toque de la neurociencia, ¿verdad? Que es el conocimiento de la mente humana y de la neuroplasticidad para que entiendan el concepto, que esos términos no es nada nuevo. Esto ya se conoce hace muchísimos años. Lo que pasa es que hasta ahora es que verdaderamente se está escuchando el tema en redes sociales y en muchos otros lugares, porque el cerebro no es estático. El cerebro no es una cosa que antes se pensaba que cuando el cerebro llegaba a la etapa adulta se sellaba así como con cemento y ya, no se podía cambiar, pero eso no es así. La neuroplasticidad ya demostró con miles de estudios que el cerebro puede cambiar y adaptarse a lo largo de la vida, a cualquier edad. Y eso es lo maravilloso, porque eso lo que nos demuestra es que podemos cambiar nuestra vida. Si la felicidad, que siempre nos han enseñado, es un mito, entonces nuestra vida emocional siempre ha estado programada por una mentalidad que no ha sido realmente de nosotros. Muchas veces la idea que nosotros tenemos de la felicidad ha sido algo que hemos aprendido, pero que no ha nacido de nosotros. Porque si la idea de nosotros de la felicidad es cierto cuerpo, es ciertas cosas materiales, dinero, éxito o una vida perfecta, entonces las emociones siempre van a estar organizándose alrededor de esa idea. Pero si esa idea no es verdad o no nos pertenece,
entonces siempre vamos a estar tratando de perseguir algo que nunca nos va a llenar. Y entonces, si esa felicidad que nos han enseñado es un mito, todas nuestras emociones siempre van a estar persiguiendo un mapa que nosotros no dibujamos. Siempre nos dicen que la felicidad es algo que se obtiene cuando uno llegue, cuando uno logre, cuando cambie lo de afuera, pero eso es solo una idea vieja, una ilusión colectiva, porque la verdadera felicidad no está en que cambie el mundo afuera, es un cambio interno. Y hoy la ciencia y la espiritualidad nos lo explican de una manera que a mí me encantó, y cuando lo entendí, verdaderamente tiene un significado muy interesante. Cuando decimos que tu corazón genera un campo electromagnético que guía tus experiencias, esto lo que quiere decir es que el corazón no solo late para mantenernos con vida. El corazón, cuando late, transmite información. Cuando el corazón late, genera ese campo electromagnético que es como una señal invisible que se expande alrededor de todo nuestro cuerpo. Pero nos preguntamos qué es lo que transmite, qué información, y son nuestras emociones. Cuando nosotros siempre vivimos en gratitud, en paz, calma, alegría, entonces ese ritmo se ordena y es el que manda a nuestro cuerpo una señal clara de que estamos a salvo, de que podemos recibir, de que podemos crear, y en ese momento la mente cambia y entonces tomamos mejores decisiones. Pero cuando nosotros vivimos con ansiedad, estrés, miedo, todo ese ritmo se vuelve caótico y ese campo electromagnético se distorsiona, y eso es lo que sigue guiando nuestras experiencias hacia lo mismo. Por eso la vida no cambia. Entonces, cuando seguimos hablando del cerebro y decimos por qué el cerebro responde antes a tus emociones que a tus pensamientos, y esto es porque la mente responde primero a lo que uno siente y después fabrica lo que uno piensa. Y cuando llevamos esto a la práctica, cuando usted se dice frases como sí puedo, soy capaz, o no puedo, no soy capaz, el sistema nervioso ya reaccionó emocionalmente, porque tu cerebro no piensa primero, siente primero. Entonces, antes de que usted genere un pensamiento consciente, ya tu cuerpo emitió señales químicas que son la primera señal, y después tu pensamiento es la historia que se escribe después. Por eso, cuando tú cambias tus emociones, cambias tu química. Cuando digo química me refiero a hormonas, dopamina, cortisol, adrenalina. Cuando tú cambias todo eso, cambias tu vida. Cuando decimos que tu cuerpo memoriza estados emocionales y lo vuelve tu identidad, esto quiere decir que cuando tu cuerpo se acostumbra tanto a una emoción, ya sea elevada o baja, sea alegría o tristeza, deja de ser una reacción y se convierte en lo que tu mente cree que tú eres. Porque cuando tú tienes emociones fuertes, siempre se está liberando dopamina, que es la hormona de la motivación, el cortisol, la adrenalina y otras hormonas del estrés. Entonces, cuando tú vives bajo miedo, bajo culpa, bajo ansiedad, tu cuerpo se acostumbra a esas emociones y al final se vuelve adicto a ellas. Y entonces, cuando tú siempre estás con emociones de, como dije ahora, de culpa, de ansiedad, lo que se hace difícil es que no puedes acceder a emociones más elevadas, a emociones de alegría, a emociones de plenitud, a emociones de felicidad, de calma. Y cuando decimos que tus creencias le dicen a tu ideología qué versión de ti se va a manifestar, lo que estamos diciendo es que tu mente siempre va a responder literalmente a lo que tú crees que tú eres. Porque una creencia no es solo una idea. Una creencia es un patrón neural, donde se libera cortisol, se libera adrenalina, dopamina, y todo eso genera respuestas a nivel cerebral. Entonces, cuando tú te estás diciendo siempre que yo no puedo, es muy difícil, no soy capaz, tu cerebro siempre está liberando hormonas del estrés, como cortisol, adrenalina. Pero cuando tú estás con pensamientos de sí puedo, lo voy a lograr, soy capaz, tu cerebro siempre está liberando dopamina, endorfinas, que son hormonas que nos dan bienestar y que nos dan felicidad. Entonces nos hacemos la pregunta, si tu identidad emocional está construida siempre bajo la ansiedad, bajo la culpa, bajo el miedo, bajo el estrés,
¿Cómo pueden hacer la felicidad de ahí? Aquí vienen 4 frases importantes cuando hablamos de si todo lo que nos han enseñado acerca de la felicidad es un mito. El primero es que si decimos que la felicidad externa es solo química temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestra felicidad se basa de logros, de alcanzar cosas, de tener, de comprar un carro, una casa, de tener una pareja. Entonces, la neurociencia nos dice que ese tipo de estímulo es como un cóctel químico temporal para nuestro cerebro. Es una liberación rápida de dopamina, pero que se desvanece. Cuando tú te compras un celular, el primer día, cuando te lo dan nuevo, el cerebro libera dopamina. Entonces sientes euforia, sientes felicidad, alegría. Pero con el paso de unos días, semanas y tal vez algunos meses, ese nivel de dopamina baja y al nivel 0. Y eso es lo que se conoce como la felicidad externa temporal. Es algo, una gratificación corta que se va rápido. Pero cuando decimos que la felicidad interna es una coherencia prolongada que no necesita de estímulos, que no necesita de likes, de logros, sino de un estado interno de calma, de conexión y de presencia. Pero cuando seguimos insistiendo que la felicidad depende del mundo exterior, que nuestra felicidad depende de logros, cuando decimos seré feliz cuando me den el trabajo, cuando me asciendan en mi trabajo, cuando mi pareja me trate bien, cuando mi jefe ya no me grite, entonces esto se vuelve como un juego mental, donde la felicidad siempre va a ser una meta futura. Es un condicionamiento social que nadie se cuestiona, pero lo que verdaderamente va a cambiar la vida no es un cambio en las cosas externas, es un cambio adentro de nosotros. Cuando nuestro sistema nervioso deja de vivir en ese estado de supervivencia, entonces nosotros empezamos a interpretar la vida de una manera diferente. Y aquí es que cuando la felicidad interna es un estado energético, eso es bastante interesante. Cuando nosotros descubrimos que la felicidad depende de un estado químico, emocional y energético que nosotros mismos creamos. Y en ese momento dejamos de perseguir la felicidad y la empezamos a crear. Porque la verdadera felicidad nace cuando nosotros vivimos en el mundo presente, cuando soltamos esa necesidad siempre de estar controlando a los demás, de estar controlando el mundo exterior, y cuando decidimos conscientemente cuál es la experiencia de vida que nosotros queremos vivir. Y aquí empezamos a hacer un poquito de mezcla entre la espiritualidad y la neurociencia, que es lo que me apasionó. Cuando empecé a leer de espiritualidad y empecé a leer de neurociencia, me encantó, y empecé a seguir otros mentores, expertos en la materia también, y esta combinación es maravillosa, porque al final la felicidad no va a aparecer en la vida de nosotros porque nosotros la encontramos, que ya está ahí, sino es porque la desbloqueamos. Entonces volvemos otra vez a la misma pregunta: si la felicidad que nos enseñaron es un mito, entonces la verdad va a ser que la felicidad es un estado natural, es algo que ya tenemos desde que nacemos. No es cuando dejamos de estar viviendo en el pasado y empezamos a crear una nueva realidad desde nuestra conciencia. Y si tu cuerpo se está acostumbrando a esas emociones de culpa, de estrés, de ansiedad, entonces llega un momento que el cuerpo se hace adicto a todas esas emociones. Y aquí les quiero hablar del concepto que yo definí como la trampa humana, que las personas no estamos buscando la felicidad. Las personas lo que están buscando es aliviar un sistema nervioso que está hiperactivado. Cuando nuestro cuerpo siempre está reaccionando en alerta, con miedo, entonces eso se llama vivir en un modo de supervivencia. Y cuando vivimos en ese modo de supervivencia, donde siempre estamos reaccionando, donde siempre estamos en alerta, en ese estado no se puede crecer, en ese estado no se puede ser feliz, en ese estado no podemos crear cosas. Entonces, lo que estamos buscando, como dije anteriormente, no es la felicidad. Y como dije, en ese modo de supervivencia no se puede crecer. Y lo que estamos buscando es aliviar una incomodidad que genera el estrés crónico. Y la queremos aliviar buscando un alivio rápido. Y es cuando buscamos distracciones,
cuando buscamos redes sociales, cuando buscamos comida excesiva, trabajo en exceso, pero todo eso es simplemente una dopamina de emergencia. Eso no es la verdadera felicidad. Y cuando tú siempre continúas con esas emociones bajas de ansiedad, de culpa, no puedes acceder a emociones elevadas de alegría, de plenitud, de paz. Y lo que sigues o lo que estás haciendo es como apagando un fuego interno. Porque la felicidad, esa felicidad que verdaderamente podemos sentir, solo nace cuando nosotros volvemos al momento presente. Cuando dejamos de vivir en piloto automático. Cuando nuestro sistema nervioso se regula y cuando obtenemos esa coherencia entre nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro corazón. Y es en ese momento cuando la felicidad deja de ser algo pasajero y se convierte en el estado de nosotros. Si la felicidad que nos enseñaron no es verdad, entonces cuando seguimos persiguiendo logros, persiguiendo otro trabajo, buscando una pareja, persiguiendo el dinero, creyendo que nos va a hacer feliz. Todo eso, si en lugar de estar acercándonos a la felicidad, más bien nos está alejando, porque siempre nos han dicho que la felicidad es como un trofeo, que es algo que obtenemos al final, cuando ganemos, cuando logremos, cuando cambien las cosas de afuera. Pero si hoy yo les digo a ustedes que la neurociencia y la espiritualidad están demostrando algo diferente, que la felicidad no está afuera, que la felicidad es un cambio de conciencia, pero para que cambie esa conciencia tiene que haber un cambio en nuestro interior. Las personas siempre están esperando que cambie la vida para ser felices, hasta que mis hijos se porten bien, hasta que mi jefe me deje gritar, hasta que mi pareja me quiera, siempre todo es afuera. La felicidad siempre cuando pase algo, y adentro de nosotros nada. Pero la verdadera felicidad no pasa cuando cambian las cosas de afuera. La verdadera felicidad llega cuando cambias tú, cuando tu sistema nervioso se regula y deja de vivir en supervivencia. Entonces nuestro nivel de conciencia empieza a interpretar lo que nos pasa en la vida de manera diferente. Dos personas pueden estar viviendo una misma situación, exactamente igual, pero reaccionar de manera diferente, simplemente porque el nivel de conciencia es distinto. Un ejemplo es que dos personas pierden el trabajo y una persona lo ve desde el miedo y dice: qué desgracia vida, siempre me pasa lo mismo, ya no sé qué voy a hacer, soy un fracasado. Pero la otra persona lo ve desde un nivel de conciencia elevado y dice: bueno, esto es una oportunidad para obtener un mejor trabajo, es una oportunidad para que se me abran otras puertas, para contar un propósito en mi vida, y la misma situación. Entonces la espiritualidad aquí nos dice que tu mundo externo es un reflejo de tu mundo interior, que la felicidad no depende de resultados, que depende de un estado de coherencia entre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón, de cómo se alinean, y en ese momento la vida deja de verse amenazante y empieza a sentirse expansiva, y la felicidad deja de ser momentánea. La neurociencia hoy sabe que tu cerebro no es solo un observador pasivo, que es un creador activo, que nuestro corazón, al generar ese campo electromagnético, puede sincronizar o puede sabotear nuestros pensamientos y nuestras emociones, que el cuerpo memoriza estados emocionales de ansiedad, de miedo, de estrés, y entonces los empieza a repetir y se empieza a acostumbrar a ellos y se hace adicto y lo sigue repitiendo una y otra vez, aunque tú ya no lo necesites. La mente de nosotros es como el artista, que nuestra atención es el pincel y la energía que emitimos al universo es la tinta. Y la neurociencia lo que dice es que el cerebro es el creador de nuestra realidad dependiendo de cómo está nuestro estado interno. Y al final esto dice exactamente lo mismo, que nosotros no somos esclavos o no estamos condenados siempre a repetir nuestra vida, que podemos crear una nueva realidad desde nuestro interior. Y la neurociencia descubre algo revolucionario, que nuestro cerebro no solo observa lo que está afuera, sino que crea la realidad con nosotros. Antes se pensaba que el cerebro solo era como una grabadora, grababa todo lo que pasaba afuera, pero hoy la neurociencia descubre que no es así, que el cerebro no solo está esperando que suceda algo afuera para reaccionar. El cerebro puede
predecir, puede anticipar, puede interpretar y puede construir esa experiencia que nosotros llamamos vida. El cerebro lo que hace es que toma nuestras historias, emociones, creencias, memorias, y con eso genera un mapa interno. ¿Y para qué nos sirve, para qué le sirve ese mapa interno al cerebro? Porque con ese mapa interno es donde el cerebro decide cómo ver el mundo, cómo sentirlo y cómo responder a él. Y entonces aquí decimos que la realidad no es como nosotros lo vemos, sino cómo es nuestro estado interno. Y aquí viene una parte muy poderosa, que cuando nosotros cambiamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, creencias, el cerebro empieza a generar nuevas proyecciones, nuevos patrones neuronales, nuevas rutas, nuevas conexiones, nuevos circuitos y además nuevas interpretaciones. Y entonces, en otras palabras, tu cerebro empieza a crear una realidad que es totalmente diferente. La espiritualidad como tal no nos dice a nosotros que tenemos que ser felices, sino nada más que nos dice que nos recordemos quiénes éramos antes de que la sociedad nuestros padres en la escuela nos dijeran quién teníamos que ser. Porque al final la felicidad no es una emoción, es un estado de coherencia, donde tu cuerpo, tu mente y tu energía se conectan, donde dejamos de vivir en el pasado y empezamos a crear una nueva realidad desde nuestra conciencia. Yo pasé más de 30 años persiguiendo ese mito. Lo que nos enseñaron nuestros padres, abuelos, vaya a la escuela, a la universidad, bueno, al colegio, a la universidad, consiga un trabajo, consiga un salario, una casa, un carro, una familia y va a ser muy feliz. Bueno, en el caso mío no fue así, porque yo tenía eso. Hice todo ese recorrido. Llegué a mi casa, a mi familia y a mi carro y todo. Y fue cuando era menos feliz en mi vida. Porque ese vacío se hacía cada vez más grande, porque eso no lo llenan personas, no lo llenan cosas materiales, no lo llena el dinero. Entonces yo seguía luchando contra mi mente y calmando o ahogando ese silencio interior con alcohol por casi 30 años y ansiedad, y al final nada de eso me hizo feliz, nada cambió, hasta que yo entendí que no tenía que cambiar la vida, que tenía que cambiar yo. Aquí es donde está la verdadera felicidad, adentro de uno mismo. Y yo hoy me siento bastante agradecido de poder compartir y mostrarles a ustedes que la conciencia, con mi espiritualidad, con mi experiencia, que la felicidad no es un objetivo, que no es una meta, que es una construcción, es un entrenamiento, una reprogramación, donde dejas de estar en el pasado, en el futuro, y empiezas a crear el único momento que tenemos real, que es el presente. Es lo único que tenemos para ser felices. Pero cuando nuestra mente está en el pasado, está en el futuro, entonces no aprovechamos lo único que tenemos, que es aquí. Yo ahora, bueno, por circunstancias, pues yo me separé, no tengo mi familia, mis hijos están largo y tal vez no tengo tantas cosas que tenía antes, entre comillas, porque ahora sí soy mucho más feliz que antes. O sea, ahora yo encontré que la felicidad no depende de nada de eso, que no hay justificación para no ser feliz, que no es lo que pasa afuera. Cuando en mi clínica atiendo pacientes y les pregunto por qué están con ansiedad, por qué están con depresión, por qué están con esto y con lo otro, todo es afuera, porque mi pareja no me quiere, porque no tengo trabajo, porque mis hijos no se portan bien, por un montón de cosas. Pero todo es afuera y no hay nada que justifique en realidad no ser feliz. Si uno vive en el momento presente agradeciendo lo que uno tiene y no se queja por lo que no tiene, la felicidad verdaderamente está aquí. Aquí está la felicidad no está en otro lado. Voy a hacer un ejercicio de cierre, es como una reprogramación emocional. Les voy a pedir con mucha humildad, por favor, que cierren los ojos, un momentito, despacito, los párpados. Vamos a pensar en una emoción que nosotros queremos sostener todos los días. Paz, calma, alegría, plenitud, pero no solo piensen en eso, nada más, lo tenemos que sentir. Siéntalo adentro de su cuerpo, siéntalo como va por la sangre, en cada célula, y sienta que ese estado emocional que tienen en este momento ya es el estado natural de ustedes, el estado de todos los días, porque en este momento
Tu cuerpo te está escuchando, tu biología te está creyendo y estás creando nuevas conexiones neuronales. Pero como estás hoy creando esa emoción, la que ustedes escogieron, esa que sienten en este momento, no viene de afuera. Esa emoción que ustedes están sintiendo en este momento, ustedes la están creando. Y como la crearon hoy, la pueden seguir creando todos los días. Los mitos siempre nos van a tener esclavizados. La neurociencia nos va a ayudar a despertar. La espiritualidad a ser libres, a entender que la felicidad no está afuera, que es un estado de coherencia, de calma, de práctica. Y ya ustedes saben que eso que están sintiendo en este momento, lo pueden sentir todos los días. Pueden abrir los ojos. Este tema es muy amplio, muchísimo, y es muy interesante, es muy apasionante. Y verdaderamente, cuando lo llevamos a la práctica, es cuando funciona. Hay muchas prácticas que se pueden hacer, que cuando las empezamos a hacer todos los días, verdaderamente la vida cambia. Verdaderamente nos sentimos raros, como, mira, que no me levanté con ansiedad hoy, ¿por qué será? Y empieza uno a sentir un cambio adentro. Verdaderamente funciona. A mí me cambió la vida, y cuando empecé a sentir todo esto y el cambio, y empecé a leer libros, y a leer, y a leer, y a leer, yo sentí la necesidad de, por medio de la meditación, de que yo tenía que pasar esta información, que no me la podía dejar solo para mí. Y fue cuando empecé. Tal vez, no sé si alguien habrá visto algún video mío, los primeros, comparado con los de ahora, es muchísima la diferencia. Yo empecé hace 5 años. Y aunque no lo crean, desde 5 años a hoy, no he fallado ni un día en sacar un video. Y yo empecé simplemente porque lo quería hacer. Y ahí todo se ha ido construyendo, paso a paso. Seguiremos aprendiendo, estudiando y mejorando, porque la competencia no es con los demás. La competencia es con uno mismo, pero esto funciona, pero se tiene que practicar. Si no, no funciona. Igual, muchos libros, si uno se lee 20 libros, pero no practica nada, de nada sirve. O ve videos, si no practica nada, de nada sirve. Tiene que llevarse a la práctica. Y tampoco quiero que me crean todo lo que les estoy diciendo. O sea, esto se trata de llevarlo a la práctica y experimentarlo en su propia vida. Y así es como yo aprendí de los mentores que yo he escuchado. Ellos, y Buda lo decía, no me crean nada de lo que les estoy diciendo. Esto es una experiencia de vida. Tiene que llevarlo a su vida, practicarlo, y ahí usted comprueba si le funcionó. Esto no se trata nada más de escuchar, sino de abrir la mente y entender que la reprogramación mental es totalmente real. Que si cambiamos nuestra mente, cambiamos nuestra vida. Está comprobado y verdaderamente funciona. Me despido muy agradecido y espero que les haya gustado. Gracias.